Hola, espero que estén bien, soy George y les doy la bienvenida una vez más a su podcast A la luz de las velas, un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas y extrañas. En este, su capítulo número 15, estaremos entrevistando a Julián, quien, en su trabajo como diseñador, vivió cosas inexplicables al lado de sus compañeros en una de tantas imprentas en la región de Heredia, aquí en Costa Rica. No son poco comunes los relatos de personas que mueren en un lugar y que luego de su deceso, sus parientes, amigos o compañeros empiezan a sufrir eventos sobrenaturales. Cualquiera podría decir que es una especie de temor colectivo o miedo al más allá, lo que lleva a estas personas a ver cosas en lugares donde el sufrimiento y la muerte son o fueron cosas de todos los días. Me refiero a lugares famosos en Costa Rica, como lo son el Sanatorio Durán, donde muchos murieron y sufrieron por la tuberculosis, el Hospital San Juan de Dios, la isla de San Lucas, la cual sirvió de prisión y tantos otros. Pero ¿qué tal si eres nuevo en un lugar? No sabes nada de su historia, ni de quienes habitaron o trabajaron en este lugar antes que tú. Y aún así, sin ninguna influencia externa, empiezas a ver cosas. Cosas que no solo tú has visto o no solo tú has experimentado, para luego darte cuenta del pasado de este lugar. Algo así es lo que vivió Julián y acá nos narra su historia. Ahora, por favor, siéntense o pónganse cómodos y escuchen conmigo la historia que nos contará Julián acerca de una imprenta en la que trabajó y en la cual, al parecer, nunca estuvo solo. Esta es, bueno, me pasó trabajando hace poco, hace como 3 años. Yo trabajaba en una imprenta en Heredia. Y cuando yo entré a bretear, como desde la primera semana, había un lugar en la bodega que era muy extraño, digamos. El lugar, bueno, la imprenta era era muy angosto del frente, pero tenía mucho fondo. Ujú. Y en el puro fondo estaba la bodega. A la par de la bodeguilla estaba el comedor. Estaban así a la par. Entonces todo el frente era, o sea, usted llegaba al frente del local, era la sala de recepción, y usted veía por una puertica, como decir esa puerta, y estaba todo el taller en las máquinas. Está así abierto, como si fuera un taller de mecánica, pero no es una imprenta. Y al fondo está la puertilla donde usted llegaba, se metía al comedor, al baño, al comedor que está a la par, o a la bodeguilla donde guardan el papel. La verdad fue que cuando yo empecé a bretear, yo iba al baño. Yo cuando eso no trabajaba en el taller, solo era diseñador. Trabajaba solo ahí en recepción, atendiendo clientes. Iba al baño. Y me pasaron varias cosas. Digamos, uno iba al baño y podía estar en el baño y como a la par estaba el comedor, había gente. Pues a veces habían compañeros almorzando y se estaba en el baño. Entonces uno escuchaba, y estás en el baño, escucha que hay gente comiendo. Entonces yo, con esa hora, como que uno se hace esa noción. A los meses fueron quitando personal. Pues al principio éramos 5 más. Y al final terminaron siendo 3. Al mediodía, siempre era como que se iba a almorzar uno, que como vivía cerca salía del local, y el otro también, que era sobrino del mae. Entonces quedaba yo solo. Y 2 veces me pasaron, bueno, 2 veces no, realmente fueron más. Iba a orinar, y yo estaba orinando, estaba en el baño, y tal vez yo escuchaba donde abrían el portón y entraba el compa que venía de almorzar, el mae en bici. Entonces uno como que ya se familiariza con los sonidos. Y yo decía, madre, mira, ahí viene Carlos. Ahí viene de almorzar. Entonces yo sé que el mae entraba, yo tenía que salir del baño rápido, la lona, y irme a almorzar. Más de una vez estaba así en el baño y yo escuchaba donde abrían la puerta, porque yo como quedaba solo cerrado el local y a esa hora nunca llegaba gente. Y yo decía, mae, ahí viene ese mae, voy a almorzar. Mae, y salía y no había nada. Y yo empezaba, Carlos, Carlos, mae. Otras veces me pasaba que estaba, tal vez el mae iba a almorzar y yo estaba comiendo en la salida del comedor y yo sentía que alguien entraba a la bodega y yo volví a ver y yo, mae, dije que es bueno, ñato, el otro, y yo, ñato, ya llegó Go, mae, no había nadie, y yo me cago en esa espina, y así, mae, una hora que me pasó el segundo día de que ese fue el segundo día de brete, el segundo día estaba esa misma dinámica, al mediodía
jalaban todos los más a almorzar, yo quedaba solo y quedaba el taller solo. Entonces ya no había aquel escándalo. Estaba yo en la compu y la misma hora escuchaba que alguien estaba breteando. Entonces yo me asomaba. Como las máquinas, digamos. Como que, sí, ¿no? Como él maneja papel, uno escucha a alguien moviendo papel así. Y entonces uno dice, mira, porque había como 2 puertas de entrada, entonces o pasaban por el frente de la oficina o entraban por la puerta de atrás, pero era para yo estar al tanto a ver si hay gente o no, porque yo estaba en la compu breteando ahí al mediodía, y si alguien llamaba y me decía, ¿está fulano? Y yo, no, está almorzando. Entonces yo estaba breteando y yo ya decía, ya llegó fulano, ok, listo, por si preguntan por él, decía, sí, aquí está. Y yo, digamos, a veces estaba y escuchaba varas, como, digamos, sí, como que alguien, no estaba la máquina funcionando, pero que alguien movió una palanca, clac, clac, y ahora es un escándalo, clac, clac. Y yo casco, y mi mamá y el hermano estaba. Y la vara es bien, listo, todo bien. Lo que le iba a decir, el segundo día de brete, pasó la misma hora, siempre era como al mediodía que pasaban las varas. La hora fue que, sí, era como el mediodía, no había nadie, y yo me paré desde la compu, pasé por el mostrador y estaba acomodando unos papeles, como decir aquí en el mostrador, como, eran unos de esos escritorios largos, que al otro lado es más bajito y como con una recepcionista. ¿Okay? Y la verdad es que estaba aquí acomodando unas hojas de ahí, de control, así, de informes. Y yo vi, se lo juro, con el rabillo del ojo, donde alguien pasó de la cocina a la bodega. Y yo hice así, o sea, vi donde alguien pasó. Y yo me quedé, y yo digo, nadie aquí, yo veía que todo estaba parado, o sea, tampoco era que el lugar era enorme. Y listo, yo me quedé con la vara. Como a los días, yo llegué ya como que congenié con un mae. Y le digo, mae, venga acá, y usted no me pasó tal vara. Y me dice, hacia la primera, ¿qué? ¿Lo asustaron, huevón? Y le digo, ni siquiera le había nada, hecho. No le dije nada, ¿qué? ¿Lo asustaron, huevón? Y yo, sí. Y me dice, ¿qué le pasó? Y me dice, no me va a decir, pasó un mae aquí de lado a lado. Y yo, mae, ¿cómo usted sabe? Y me dice, mae, esos días. Dice, yo que estoy breteando, huevón, con la máquina y usted lo ve. Pregúntele a Ñato para que vea. Y yo dije, listo, todo bien. Mae, así pasó un montón de meses y se repetían varas. Usted estaba en el baño y por abajo de la endijilla del baño, usted veía que pasaba una sombra, como que alguien camina frente de la puerta suya. ¿Y estaba usted solo? Y yo estaba solo. Entonces, como que yo me familiaricé con esas varas. Y ahí breteé con esa vara, tiempo. Y ya después, algún día, de tantos de esos que breteaba, como ya a los 2 años, me dice Carlos, Salo, venga acá. Y tocamos el tema y me dice, vea, mae, vea que yo no le estoy mintiendo. Porque no hay, digamos, ahí usan unas máquinas de imprenta, no es digital, todo es mecánico. Esas balas lo ajustan muy así milimétricamente, presiones y todo, y tiran el papel, clac, 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 clac. Y si le mal ajustan una chupetilla, que la vara se jala el papel, se jala el papel y sale volando. Entonces los maes que le tengan eso, ajustan la máquina y la dejan ya ajustada. Y empiezan a tirar el brete, 3.000, 4.000 tiros. Pero los más ajustan la máquina, uno llega y los ve los más breteando ahí. Y yo, ¿qué está haciendo más? Es que voy a hacer un brete nuevo. Ya, ahí, Los más ajustan y ponen la máquina a funcionar. Y los más se achantan. Porque la máquina nada más, y los más aquí revisando, ahí, chantado. Entonces, la máquina para, terminan de hacer la impresión, tal vez viene otro brete y usan el mismo papel. Entonces no tienen que ajustar nada. Y montan el mismo papel y le dan, Entonces los más dicen, ¿qué tal es esta máquina? ¿Qué ajustada que está? La verdad es que a veces yo estaba breteando y estaba el madre breteando y me pensé, ¿qué fue, mae? Mae, esta vara se desajusta, mae. Y yo me quedaba así, ¿cómo se desajusta? Y más se me quedaba viendo como que me quería decir algo, como que él tratándome de decir, ¿para qué le explico a este mae de varas de máquinas si no entiende? Pero yo era tarjetas. Y yo un día le dije al mae, antes de salir, estaba el mae maldiciendo. ¿Qué fue, mae? Mae, no puede hacer nada en la tarde. Y yo, mae, pues esta máquina, un susto. No le da la gana bretear. Y le digo yo, mae, pero ¿cómo es esta vara? O sea, ¿no se supone que esa vara está calibrada? Sí, esa vara, sí. Y sigo. Y me dice, mae, es que esta máquina tiene una vara. Y yo, ¿qué? Mae, que esta máquina se desajusta en la noche. Y el mae tenía más de 30 años de bretear ahí. Toda la vida breteó ahí. O sea, ahí trabajaba él, además de nosotros, a veces llegaba el hermano del dueño.
era un señor que, bueno, todavía está vivo, tiene como 76 años. Entonces el mae a veces estaba con él y el mae se moría de risa. Le decía que mae estaba tallando con la máquina. Pues, es que esa máquina nunca la quisieron vender. Siempre ha habido un problema. Y era la que usaba fulano, era la que usaba fulano. Y así yo, que se ve, listo. Y un día, está el mismo, el mae en las mismas varas, ya había que cerrar. Y yo llegué y le dije, mae, ¿esta máquina qué? ¿Qué es la vara que a usted a veces dice que se desajusta y todo esto? Y me dice, vea, mae, vea, ya cómo está la máquina. Y yo la vi. Dice, hay una palanca en principal, que es la de avance. Mae, es un palanca mecánico grandísima, como un palo de escoba. Dice, ¿dónde la voy a dejar? Mae? En pausa. Y dice, véala, va así. Y dice, ahora sí, vámonos, jale la bici, cerremos y nos vamos. Solo yo tenía llaves. Ahora permanecía cerrada. Llegamos al otro día y estoy yo allá afuera esperando al mae. Llega el mae y me dice, mae, ¿te acuerdas ayer? Y yo, sí. Y dice, jale para que vea, abra. Y yo abrí las cortinas. Mae, lo primero que hicimos fue entrar, sin prender computadora ni nada, pasar al taller. Y me dice, venga, vea, mae. Y veíamos la máquina, no estaba movida. Mae, es una hora que hay que hacerle fuerza, es una hora que hay que jalar y suena ¡clac! Y pum, le ponen una ¡clac! Cuando vuelven a encajar los engranajes. Mae, para mí, ¿qué es? Que ese mae en la noche me fuera a joderme la vida. Dice, porque yo siempre dejo la máquina bien ajustada, mae. Esta hora, si yo ayer la dejé ajustada y está apagada, hoy tengo que llegar, nada más tengo que prenderla, montar el papel. Y ¿cómo es posible que monte el papel y las varas hagan tirándose por arriba? Debería estar ajustada. Exactamente. Mae, así el mae prendía y dice, vea, mae, ahora sí, dale, tira el papel. Sale el papel volando. Y el mae otra vez, pues el mae se estira. Entonces, mae, otra vez volver a ajustar esta vara. Y el papel se mete entre los rodillos. Y hay que zafar los rodillos. Mae, eso pasaban esas varas. A veces a mí ya, como al año, a mí me pasaron a bretear al taller. Bueno, breteaba en oficina y breteaba en taller. Mae, empecé a ver más varas. Ya había menos gente. Empezaron a quitar gente. Ahí vemos como 3 mae. Una vez está el mae en la guillotina. Y en la pared de la guillotina había una mesa y un tele. Y nada más escucho donde me dice el mae, vea, mae, vea. Mae, lo vuelvo a ver al mae, una máquina grandísima, una guillotina, corta papel, así está. Mae, sin jeta, esa hora estaba así. Le estaban jalando la camisa por detrás. Ajá, digo, esa es la mesa de encuadernación. Encuadernación, para explicarle lo que es imprimen las hojas de las partes de un libro, entonces ponen página 1, página 2, y empiezo a encuadernarlas. Eso después se agarra, se empareja, y se encola, y se pega, y se hacen los libros. Entonces ahora hay que hacer un manual. Yo estoy aquí andando, y está el más al fondo, no muy largo, como decir de aquí a los 4 metros, está la maquinota ahí cortando el pan, y yo me quedé nada más así, o sea, en los segundos, y le digo, no le creo, me está jodiendo. Y como es, y lo peor, dice el mae, joderme la vida, huevón, dijo así, y hace la chema, ¡clac! Y ya, le dejaron de jalar la camisa. Chema, y yo, ¿cómo puede ser posible? Y yo decía, qué jeta, ¿cómo pasan estas balas aquí? Y luego, a los otros días, llegaba el señor y le contábamos. Y el man nos empezaba a contar varas que cuando él breteaba ahí, o sea, esa imprenta cerró casi con más de 50 años de existir. Ahí breteó, el man dice, aquí breteó un montón de gente. Dice, ahora no hay nadie. Dice, aquí ven años donde, aquí trabajan 15 personas. Años donde el negocio era muy bueno. Y el man nos contaba historias de lo que veían ahí. La hora fue, bueno, pasó esas varas. Otro día más, la misma vara. Estoy yo encuadernando y está el mae con la máquina. Había un tele, mae, y no se prende solo. Y le digo yo, mae, no le creo. Dice, vea, mae, me voy, paro de hacer lo que estoy haciendo, me voy del mar. Acá lo que el tele está conectado. Un tele viejo. Y le digo, mae, y entonces el mae empieza a joder. O sea, en el momento dice, mae, es que este mae le cuadra ver tele. Que más haciendo referencia con, no sé si al fantasma, ¿qué? ¿Pero y cuánto tiempo estuvo el tele prendido? Más, se prendió, eso que estamos veteando, no sé si es que el más se manifiesta, ¿ok? Se prende el tele, ¡ching! Pero es un tele viejo, no está conectado. A veces lo conectábamos para ver mejengas, que tal vez había una mejenga de la Champions en la tarde. Bueno, yo a mí nunca me acuerdo de fútbol, pero los más sí. Entonces uno prendía el tele y le conectaba ahí apenas le entraban los canales, se desconectaba ya. Y el tele se prendía solo. El mae me había dicho, mae, así días que hablábamos, me decía, más si aquí pasa tal vez, dice, ¿usted no ha visto cuando la tele se prende solo? Y me dice, no, y dice, oye, y al tiempo me pasó esa vara y me dice, vea, vea que no son varas mías, y dice, mae. La verdad fue que al tiempo la jefa quiso meter cámaras de seguridad y entonces, digamos, en el taller habían 2 cámaras y eran cámaras cuando se empezaban a salir las cámaras de estos wifi, tenía un sensor que cuando no había movimiento, como decía la bicha, ¿para qué grabo? Se apagaba. Ajá.
Y la vara fue que estaba la cámara y se conectaba a la aplicación y yo tenía el teléfono de la imprenta y la jefa también. A veces yo tenía que hacer entregas a Chepe. Pues cualquier cosa, yo estaba en el teléfono y vibraba y decía cámara 1, se activó. Entonces decía como que alguien pasaba, ma, y sí, yo pensé, podíamos así en el reto, pase frente a la cámara y se activaba. Ma, a veces, un día la jefa le dio el teléfono a ese compa que le digo, la jefa viajaba mucho. Y como ese man tenía como 30 años de bretear, cuando no estaba, le decía, ves que voy de viaje con mi esposo. Entonces yo le dejo el teléfono por aquello. Y hermano, digamos, cuando me instalaron esa aplicación, yo como soy muy quitado para el teléfono, desactivo alarma, a mí me cuadra que me esté sonando el teléfono. Y yo estaba en la choza y sonaba, y yo decía, miren los mensajes, ahora del Facebook, me ponía cuidado. Esos días que a ese compa le dieron el teléfono, me dice, mae, qué pereza con el teléfono. Y ¿qué fue? Mae, que la jefa me instaló como anda de viaje. Yo no sé qué es el descuido. Y yo, ¿por qué la misma? Que yo estoy ahí viendo la mejenga de Heredia y suena el teléfono. ¿A qué hora suena? En la noche. Y yo, sí. Me dice, métase a la aplicación. Más así 30 notificaciones de movimiento. Y le hago yo, mira, ma, esta hora hace días que me pasa, yo no le he prestado cuidado. Me dice, ma, no es eso, ma, es que a mí me empezaron a llegar las notificaciones de movimiento en la noche y la doña se pidió que el teléfono suene y suene, que se pensó que era una hembra que me estaba escribiendo. Y ma, y reviso el teléfono y veo que la notificación de las cámaras de la imprenta. Y de noche me dice, ma, y me metí, y me dice, ma, es la cámara de adentro del taller, la cámara da precisamente a la máquina del ma, porque agarra todo el ángulo del taller. Y yo dije, hey, seguro es aquel mae que pasa y pasa ahí, mae. La verdad es que la cámara se activa y se activa y se activa y se activa en la noche. Como que algo pasaba. Y entonces después decía, mae, ¿será que entra viento y se cae una hoja? Hicimos pruebas. Nos paramos así en el día y ya está la cámara, como decir. Ahí la cámara apagada y yo, mae, se tiene una hoja. ¡Ta! Y no lo detectan. O sea, movimientos sensoriales no lo detectaba. A menos que usted pase enfrente. Mae, varas así. La verdad fue que pasaron esas varas. Una vara que quería decir, yo cuando trabajaba en la imprenta, el lugar era muy cerrado. Las imprentas son muy cerradas porque el papel no puede recibir humedad. Se pega, se tuerce, se pandea así. Entonces, las imprentas las hacen con techo bajo, eso que parece un horno, para que el papel permanezca seco. Entonces, a uno, tal vez alguien llega y decía, uy, ¿qué lugar más incómodo aquí? Todo lugar era así. Pero uno retea ahí y se acostumbra. Usted entraba a la bodega y no era que era diferente al resto del lugar, ni que era más oscuro, ¿no? O sea, un espacio para tener los insumos. Usted entraba ahí, o sea, ustedes sentían de algo lo diferente. Detenía, y así estuve como 3 años sin resto. La verdad fue que la imprenta la cerraron. Ya cerraron todo para la pandemia. Y el último día, o los últimos días, esos que a usted le dan dicen, chiquillos, hasta esta semana breteamos y toda esa vara. No le entra la nostalgia. Y qué madre, y yo ya tenía como 3 años, y yo soy más chamaco. A ese compa, el mae esa semana sufrió mucho. Y yo lo había huevado, yo, ¿qué la vara? Es el que tenía más de 30 años de trabajar ahí. Exactamente, y yo lo había huevado, yo, ¿qué fuera? Dice, yo toda la vida breteado aquí, nunca he tenido un robrete, ¿no? Y el mae tenía 3 hijas. Entonces yo estoy preocupado, ¿por qué? Y digo, ¿por qué? Dice, me voy a bretear. Yo no tengo cartas de recomendación, yo no soy estudiado. Dice, yo entré aquí con 15 años. Y entonces el mae estaba preocupado así. Y yo empecé a decir eso al compa, decía, qué loco aquí, yo aquí, no sé, siempre vi varas así, pero nunca supe qué es. Y como decir, la empresa la cerramos viernes, un miércoles en la tarde, ya no había brete, ya como en la semana de preaviso, yo ya le decía a los clientes, ya la imprenta no sigue, ya los últimos días no había nada que hacer, porque la jefa llegó y dice, chiquillos, implementó, desháganse de todo el material que puedan, para que no me quede nada, ya. Ya no hay nada que hacer, ya hemos limpiado más y todo. Y eso que decía, y es ahora que uno, el me dice, va a traiga café y nos ponemos a hablar. Y recuerdo que esa vez se siente el me dice, venga acá, y entonces salió ese tema. Y dice, yo le voy a contar que fue la vara. Y llaman al señor, cuéntele este mae, porque este mae está claviado que quiera todo eso que el mae pasaba viendo. Pero llamaron al señor que tiene, ahorita tengo 74 años. Ok. Y nos sentamos así. Y empezaba el maestro, le va a contar la vara, pero no se asuste.
Y empieza el mae a contarme la historia, dice, vea, mae, dice, hace años, dice, hace muchos años, dice, aquí en la imprenta había mucho brete y trabajaba un montón de gente. Dice, aquí trabajaba un chavalo que era de Chepe. Entonces, él viajaba todos los días, él viajaba los lunes de Barrio Cuba, que él venía a la imprenta. Dice, el mae, él trabajaba en la imprenta y dormía aquí. Dice, entonces mi hermanillo, o sea, el dueño en ese entonces, porque cuando yo empecé a bretear, ya el negocio lo tenía la hija. Dice, mi hermanillo, él como dormía aquí, y decía, madre, ¿usted para qué va a estar viajando todos los días a San José? Duerma aquí y el viernes se va, y pasa el fin de semana de su esposa. Él estaba casado. Era eso, esa dinámica. Dice, aquí trabajamos un montón de gente, y había un mae que venía los lunes, trabajaba y él dormía aquí en la imprenta. Entonces él se levantaba y él era el que abría. Entonces yo llegaba a bretear y ya estaba la imprenta abierta. Dice, para un lunes pasó que, dice, en aquellos años, como en los años 80, algo así era, si mal no recuerdo. Dice, yo llegué a abrir y la imprenta estaba cerrada. Y todo el mundo, ¡mae, qué raro! ¿Será que fulano no se vino, lo dejó el bus? Porque era lunes, él tenía que viajar ese lunes. Y estaba cerrada la imprenta. Se entendía que el viernes él se había ido, pero la imprenta estaba cerrada. El mae cerraba por dentro. Entonces, o por fuera cuando se iba el viernes. O sea, entre semana, por fuera no habían candados, porque él estaba adentro. Entonces él ponía candados adentro, se encerraba y se acostaba a dormir. Dice que él llegó el lunes y él vio que no había candados. Y él dijo, ¿será que aquel mae se vino el fin de semana y pasó el fin de semana aquí? Porque intentaban abrir y por dentro estaban los candados. ¿No? Dice que llegó todo el mundo y nadie abría y tocaban, man, shh. Y será que está dormido. Tocaban. Y nada, y llegaron a un punto donde llamaron a la policía. Y llegaron y pudieron abrir la cortina a la fuerza. Y encontraron, y el mae estaba volcado en la bodega. ¿Qué fue la vara? Dicen que el chavalo, el viernes anterior, a ese lunes, él se fue para San José, o sea, porque él dice, los viernes pagaba, el jefe pagaba, todo el mundo para la casa, la imprenta se cerraba por fuera y adentro no quedaba nadie. Él se iba a donde la esposa en Barrio Cuba. Dice, ¿qué fue la vara? Dicen que él llegó y se encontró a la esposa con otro hombre. Lo que creen es que de la misma huevazón en ese momento, y él no tenía donde dormir ese fin de semana, se devolvió, se encerró en la imprenta y se mató. Ahora sí, ¿qué es lo curioso? Que lo más, porque yo le decía a Juan, Mike, ¿y cómo era el chaval? Y dice, el mae era una teja, le encantaba joder, le encantaba vacilar, y que estaba muy joven. Y dice, él era tranquilo. Entonces veí, al rato era que el mae que tenía al otro compa, obstinaba la máquina, y era prensista, trabajaba esa máquina, y trabajaba precisamente en ese lugar. ¿Yeah? Pero de ahí en fuera, mami, nunca. O sea, verlo pasar, y yo no sé si me quedó el espíritu de él pasando entre la cocina y la bodega, que era lo que uno veía, y así. Y eso explicaría que las cámaras se prendían mucho de noche. Exactamente. Ese señor me contó otras historias, porque él ya está mayor, él trabajó en muchas imprentas, ahí en Heredia hay muchas imprentas, y son de hijos, son familiares. Él trabajó en otra imprenta que todavía existe, que es muy grande, y la misma historia siempre me decía, vea, ma, aquí no asustan. Dice, allá donde en la otra imprenta, donde yo breteo también, porque él trabaja como un tiempo en un hermano, y trabajaba un montón de gente. Entonces dice que el marido le da mucho brete a señoras haciendo trabajos de coordinación, porque son trabajos como tan delicados que meten a las mujeres. Dice que la misma historia, que antes era muy normal que en las imprentas y la gente bretea toda la semana y ahí mismo dormían. Dice que una señora que trabajaba ahí y se le permitió que el hijo permaneciera con ella. No sé qué él cuenta, que pasó un accidente, que una noche, estaba en la imprenta, la señora también se quedaba durmiendo ahí en los cuartos de la imprenta y algo hizo el chiquillo que se cayó una de las tarimas en la bodega y le cayó al chiquillo. O sea, por eso se explica por el sentido de que
de que muriera alguien en la imprenta, en Ujú. otra imprenta, no en esa en la que yo estuve. Ujú. Y me dice, eso no es nada. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, porque uno está breteando ahí y usted escucha al chiquillo corriendo por los pasillos, porque dice que son bodegas que hay como estos pasadizos de malla, es Ujú. decir, un segundo piso, pero Sí, que es como malla, el piso es como malla. como industrial, una zona industrial. Y usted está breteando y usted escucha a alguien corriendo, alguien riendo, y dice, eso no es nada. Y dice, ya esa imprenta es grande, ya hay cámaras de seguridad. Y dice, pues vaya, pregúntale a los guardas lo que pasa a mí todos los días de la noche. Un carajillo corre y corre para arriba, y se ve el chiquillo que vino ahí. Y murió ahí, o sea, murió ahí en la imprenta. Murió ahí. Muchas gracias a Julián por narrarnos sus experiencias acerca de esta desdichada persona, que al parecer sigue apareciendo en su antiguo trabajo, y el cual les jugaba bromas de cuando en cuando. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan y suscríbanse en la plataforma donde nos escuchan para que estén al tanto de nuevos capítulos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.